Tenemos un gran invitado para arrancar el programa. Ya vamos a estar en contacto tanto con Rodrigo Romano como con Diego Muñoz, que están en el aeropuerto esperando ya ir rumbo al Paraguay. Está Leo Ramos. Leo, un placer, Buen día. tenerte acá en Convocados. El placer es mío de encontrarlo después de tanto tiempo. ¿Cuántas horas viajaste el otro día? 40, poquitas. Ya me cansé cuando me lo dijiste. Y yo, imagínate, ¿Qué peor hiciste todavía. para volver de Arabia Saudita? De todo, de todo. ¿Lo que menos llegaste? salí, ya ni me acuerdo ni el día que vivo, pero sé que demoré 2 días en llegar. Impresionante. Una locura. Y encima, para descansar un poco, nos metimos en un hotel en el aeropuerto con el profe. Eso fue en Guarulhos. En Guarulhos, con el profe. Y el profe estaba en una Kawasaki 5500 que roncaba. No, eso como, fue en Doha. No, eso fue en San Pablo. Ah, en San Pablo. Lo último fue. Lo último. Así que tampoco dormí. Mal. La verdad que mal. Pero ya ahora ya estoy recuperado. Bueno, Leo, danos un pincelazo de lo que fue la experiencia, que no es la primera Sí. por aquellos lares, pero te fue bien. Sí, por suerte sí es la tercera vez. Ya estamos como medio acostumbrados a lo que es el país, a la idiosincrasia y el pensamiento de ellos. Y la verdad que me encontré con algo distinto. Se nota que el futbolista árabe ha mejorado en su condición física. Hay muy buenos jugadores, se juega muy bien y la verdad que nos fue recontra bien, sinceramente nos fue recontra bien. ¿Latinos tenías en el plantel? Sí, había un argentino y un brasilero. El argentino había jugado en Nacional B y en Primera B Metropolitana y ya el brasilero tenía varios equipos en Primera División de ahí, había jugado en Cruzeiro. Que Luganor, capaz que en algún momento lo conocen, estuvo con el Papa en Cruzeiro. Mirá vos. Jugaba de lateral y el Papa lo había puesto de 9, o sea que evidentemente no marcaba mucho. Y contigo jugó adelante. Jugó adelante, sí, y fue uno de los goleadores del equipo. La verdad que muy bien, muy bien. Contento, la ciudad chica, llegamos en un momento que fue la primera vez que me pasó de sentir frío en Arabia, en su invierno, y ya las últimas 2 semanas eran de 42, 43 grados. Calor insoportable, más el vapor y todo, ¿no? Pará, ¿y ahí qué implementás? Nada, entrenamos de noche porque es la única Ta. manera de poder entrenar. Ni siquiera a primera hora de la mañana. No, porque a las 8:30 de la mañana ya hacen 36, 37 grados. Pero mismo en Qatar, cuando estuvimos para el Mundial, algo que me llamó mucho la atención era que, por ejemplo, las peluquerías estaban abiertas a las 3 de la mañana. Claro. Sí. Lavar el auto 3 de la mañana. No, yo me acuerdo de retirar ropa a las 4 de la vida- 4 de la mañana. mañana de lavandería. La vida en Tal cual. Arabia empieza a las 5 de la tarde más o menos. Porque antes no podés estar en la calle, es la realidad. O sea, encontrás locales y todo, pero ves muy pocos autos en el día, digamos. Durante la noche son muy nocturnos por esto mismo, por el tema del clima, ¿no? Leo, ¿te interesa todo esto? ¿O te importa un bledo? La verdad, no, obviamente todo en el fútbol uruguayo importa. No tenía, obviamente por situaciones de la lejanía, no tenía ninguna referencia sobre esto que se está hablando, ¿no? Pero sí, obviamente que importa porque es el fútbol nuestro, esta es la Claro. realidad. Hoy por hoy, nosotros los periodistas, los programas de radio, de televisión, le dedicamos mucho tiempo a lo extrafútbol, a lo que es fuera de la cancha. ¿En qué sentido? En este tipo de cosas. Y en esto, en la parte política, que hablen más los directivos. Lo que pasa es que se ha transformado el fútbol en los últimos tiempos. Antes se hablaba mucho más de fútbol que de otros problemas, porque de hecho estos problemas que suceden ahora no existían hace 10 años atrás o más. Entonces solamente se hablaba del fútbol. En este caso, bueno, hay una situación que es complicada con el tema de la televisación, con el tema de los derechos en el fútbol uruguayo, y eso sí que importa y obviamente toma más trascendencia que el mismo fútbol, ¿no? Porque bueno, se están manejando un montón de cosas, de situaciones que vuelvo a lo mismo, no estoy enterado totalmente, pero que sí viene arrastrándose ya hace un tiempo, ¿no? Claro, igual hay medidas dentro del gremio de entrenadores que vos las acatás. No sé si te ha tocado no ceder declaraciones a Tenfield en este caso. ¿Viste esta medida que se implementó hace relativamente poco tiempo por un tema de convenio? Sí, me acuerdo. En realidad lo único que me pasaba era cuando tenía las conferencias de prensa, cuando estaba en Peñarol, y ya daba para toda la prensa. Entonces no me cambia nada. No soy mucho tampoco a hablar en la prensa, lo saben, y eso
no me cambiaba mucho tampoco, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y allá el tema con la prensa? No, olvídate, no hay prensa. ¿No existe? Y si hubiera, suerte, porque no entiendo absolutamente nada. Pero ¿cómo te manejas? Sí, pero a veces que el traductor le tendría que traducir yo lo que quería decir, porque no entendía mucho, pero bueno, ya te digo, es la tercera vez, ya sabemos cómo manejarlo, algunas cosas, a ver, soy un poco indio para hablar, un poco no, un indio para hablar inglés, entiendo, pero cuando me quiero expresar soy un desastre, esta es la realidad. Si la persona que está enfrente me habla en inglés pausadamente, entiendo o tomo muchas de las palabras que dice, pero después para expresarlo es difícil. Y en realidad siempre tenés el traductor y después lo otro es encontrar en algún, por ejemplo, nosotros teníamos un argentino y un brasilero, el brasilero hablaba muy bien inglés y cuando yo hacía la charla, el traductor le explicaba a los árabes. Y este jugador le explicaba, había un sudafricano y un croata, creo que era, me parece que era un croata que hablaba inglés y era el que le explicaba a ellos. Bien, pero con solamente 2 latinos, el hecho de que el lenguaje no sea un idioma, no sea una barrera como en el caso del argentino, ¿te lleva a tener más contacto con él naturalmente, de que sea un líder? No, en realidad no, porque de hecho el capitán era un holandés que también entendía bastante. Y la verdad que encontramos un plantel como muy compenetrado con nosotros. Caímos bien de entrada, empezamos a ganar, el equipo venía de perder todo, estaba a un punto del descenso y lo metimos en zona de playoff hasta jugar la semifinal. Entonces fue una consecuencia de ganamos, de 15 partidos ganamos, de 16 partidos ganamos 10, empatamos 4 y perdimos 2, que el último fue el playoff por penal, o sea, tampoco lo habíamos perdido. La verdad que hicimos un trabajo muy bueno, un plantel que eso siempre para un entrenador, un plantel ávido de recibir cosas nuevas y de tratar de mejorar cosas y nosotros, bueno, cambiamos absolutamente. Siempre que vamos a un equipo yo me dedico a mirar 3-4 partidos antes, veo algunas cosas que tengo que debería o que a mí me gustaría cambiar. Y bueno, las cambiamos y la verdad que nos hizo muy bien. Cambiamos tanto que hasta pusimos a 6 tipos que eran suplentes a jugar de titular y terminó cambiando todo el equipo. ¿Volvés? Perdón, Fer. Sí. ¿Volvés? Sí, volvemos, sí. En realidad, el presidente quería hacer un contrato por 2 o 3 años. Terminamos diciéndole que bueno, que en el correr de este mes que estamos acá vamos a terminar de hablar. Pero la idea es que también nos han llamado de equipos de Qatar, de Emiratos, que son lugares que obviamente en cuanto al poderío de la liga están en un segundo y tercer lugar. Me llamaron de la India, cosa que nunca me había pasado, y de un lugar de Nueva Zelanda también. Pero bueno, veremos dónde terminamos. Sé que el club en donde estábamos es seguro. Y de hecho el presidente me dijo que quería que firmar por 3 años, que volvemos a lo mismo en el fútbol, 3 años es ficticio, claro. Un año es ficticio, menos 3 años, entonces bueno, la idea es volver a hacer o tomar la mejor opción que nos quede y bueno, continuar ahí, ¿no? ¿Qué nivel de futbolístico hay en la liga? Muy bueno. Leo, ¿y con cuánta gente jugás de local, por preguntarte? No, en Arabia es muy difícil, primero porque los equipos tienen como una normalidad, salvo los equipos muy grandes, que eso no lo necesitan, yo no lo sabía, compran las tribunas, las hinchadas. Hay como un grupo de hinchas que no sé, va el... Los extras. Claro, va y lo compra y te baila, te toca el la Mundial música. de Qatar fue medio ahí. Sí, claro. Faltando 10 minutos, había 5.000 personas. Claro, después se llenaba el después, Lusail, que eran 110.000. Claro, entonces pasa eso, el club es una ciudad, que es una ciudad chica, tiene 2 ciudades a los costados que son ciudades muy grandes, que ahí hay equipos donde tienen, que yo pensaba que tenían hinchada, y esos equipos pagaban la hinchada. Hinchadas de 1.000, 2.000 personas, ¿no? Que están todo el tiempo cantando y bailando todo el tiempo. En el club, los últimos partidos fue cuando empezamos a ver como más gente, y te estoy hablando capaz que 500 personas, por ejemplo. Pero es de última, no me molesta ni que esté lleno ni que esté vacío, porque en realidad me centro en lo que pasa dentro del campo de juego. ¿Y la adrenalina? ¿Te la autogenerás vos? La presión en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que ya llevo 16 años de adrenalina, ya estoy pasado. Sobredosis de adrenalina. No, en realidad sí, antes del partido estoy tranquilo.
cuando entro al partido, esos 90 y pico minutos que dura, me transformo, esa es la realidad. Porque aparte me peleo con los jueces, como no entienden, los puteo todo. Entonces, es como un ida y vuelta constante, pero pegamos muy buena onda con los árbitros. Raro, pero siempre venía a saludarme y bueno, y medio felicitándome. Y seguro que ellos no entenderían nada de lo que yo les decía, ¿no? ¿Hay VAR? Hay VAR. Los jueces están en una línea bastante delgada, por eso la liga principal de Arabia lleva mucho extranjero para dirigir. Y sí que están incrementando, así como digo este tipo de cosas, también entiendo que ha mejorado muchísimo el fútbol desde la primera vez que fui en el Etifaq en el 2018. Ha mejorado muchísimo el fútbol, han mejorado las canchas, han mejorado los jugadores. Físicamente ya se trabaja con pesas y un montón de situaciones que son las que se trabajan en el día a día acá y en cualquier parte del mundo. Y la verdad que han mejorado mucho, sinceramente han mejorado mucho. Uh-huh. Es un tema, Leo, eso que te preguntaba Fer de la adrenalina. El hecho de evitar o dejar de lado lo que uno está acostumbrado desde la esencia del jugador y técnico uruguayo, al dinero la diferencia es muy grande. Sí, claro. Es grande, sí. Es muy grande. ¿Más que Europa? No, seguramente con los lugares top. No, claro. Pero claro, bueno, con Argentina, que vos conocés bien el mercado. Argentina, Brasil, México. Sí. Es más. De hecho, muchos argentinos se quieren ir a esos países porque es la manera de hacer la diferencia, ¿no? Muchos entrenadores también. Leo, ¿y te manejás solo ya a esta altura de tu carrera o tenés alguien que te asesore? Siempre tengo gente que ha trabajado conmigo y siempre tengo amigos que son representantes. Está el Mosquito que está siempre cerca mío, un gran amigo. Y yo escucho y después de ahí paso o no paso o hablan directamente conmigo. Ya, imagínate, son 20 años como futbolista y 16, ya 17 como entrenador. Ya todas las mentiras las conozco todas en cuanto a la representación y la manera de cómo manejarme también. Pero acá el presidente se plantó y te dijo, mira, quiero que sigas, este contrato, mano a mano fue. Mano a mano con el traductor. Sí. Y bueno, fuimos armando como un tipo de una estrategia, como todos, o sea, tienen plata pero no son boludos. Claro. No la regalan. No la regalan. Claro. Y llegamos a un acuerdo, quería que firmara a toda costa y yo no quería firmar en ese momento, porque hay otras opciones capaz que mejore económicamente y mejore en el club también. Y ahora me llama todos los días para ver cuándo firmamos el contrato. Uh-huh. Entonces, seguramente ese club está la posibilidad de volver muy concreta, esperando las otras situaciones, ¿no? ¿En tu cabeza está llevar un futbolista uruguayo? Siempre. Pero siempre. Ya venís para intentar levantar el teléfono, mandar un mensaje. En realidad cuando estoy armando el plantel, siempre hay jugadores. A ver, el jugador uruguayo ya está muy bien visto, y el argentino también. De hecho, nosotros tuvimos la posibilidad en Etifaq cuando llegamos la primera vez, te llevamos a Huanca, al chino Huanca. En ese momento era un ilustre desconocido y a los año y medio no podía andar por la calle. Cerraban los shopping hasta para él. Y venía a Chacarita, no era un jugador que venía de primera división. Después llevamos a Cachila y anduvo muy bien también. A Brian Aleman también lo llevamos y anduvo muy bien. Entonces, son jugadores que son probados porque vos sabés que, por ser uruguayo obviamente y haber vivido mucho tiempo en Argentina también, entendés cómo viven el fútbol, cómo lo transmiten. Y seguramente que es una posibilidad que algún jugador uruguayo pueda llevarlo, sí. Uh-huh. No tengo, hoy por hoy, estoy viendo las posibilidades de los jugadores que quedan y después de ahí el más, bueno, ver... Si mi nombre es solución, tenelo en cuenta. Yo te llevo, chiquito. Total, el asado te lo hago yo, así que... me invitaste a comer un asado y lo tuve que hacer yo. Y encima te gané el tenis fútbol. Esa no me acuerdo. Contalo porque si no... Esa no me acuerdo. ¿En qué condición sería? ¿Secretario de prensa? Secretario de prensa. De buffet libre. No. Si era como futbolista... Hay buen salmón ahí, chiquito. Hay buen salmón. Hacete un salmón.
Qué grande. Bueno, tenerlo en cuenta, Leo, tenerlo en cuenta. Sí, obviamente. Pará, y la vida ya es entrenamiento, no sé si Bueno, contra aburrida. Pero ibas de tu casa o apartamento al entrenamiento, ¿era así? A ver, yo me acostaba a dormir siempre a las 6:30, 7 de la mañana, porque si vos te acostás, son 6 horas de diferencia. Si vos te acostás a las 12 como te acostás acá, y te perdés todo el día de poder hablar con tus hijos, con tus amigos, con tu pareja, entonces normalmente me dormía a las 6 de la mañana. Claro, vivís con la hora de acá allá. Claro, me despertaba tipo 1, 2 de la tarde, a veces almorzaba, a veces no, bueno, me cocinaba yo, vivía en el apartamento solo y recién entrenábamos a las 7 de la tarde. Porque antes no se puede entrenar. Y ahí volvíamos a lo mismo, ¿no? Entrenábamos, nos quedábamos en el gimnasio un rato, metíamos un poco de piscina y nos volvíamos a la noche a mirar televisión con el Chromecast, claro, 24/7 con Uruguay, ¿no? Pero no te perdiste nada. No, o sea, no. De esa manera, en la forma vi de vivir. Absolutamente todo. Vi absolutamente. De hecho, miré más estando afuera que lo que estaba acá. Miré todos los partidos del torneo, la primera y la B también. Todo lo que tenía, bueno, ni hablar, el básquet. Sí, te voy a preguntar. Sí, que lo miré también y sufriendo. En algún momento con alegría y sufriendo. Pero hoy día, ¿no? Leo Ramos, ¿está más expectante de un partido de Danubio o de Peñarol? No, siempre de Danubio, soy hincha de Danubio. De hecho, estando en Arabia con el flaco Richard, que es el hincha más popular que hay, creo que en Danubio, terminaban los partidos, era como una conversación constante de, che, qué mal estábamos, que yo, bueno, pero esto va a cambiar, como siempre, dándonos para adelante hasta que ahora, por suerte... ¿Lo llamaste a Olivera en el tramo de los malos resultados? Sí, lo llamé y siempre tengo una cuestión mía como entrenador, de que cada entrenador que va a Danubio, lo recibo como hincha y bueno, le explico un poco lo que es el club y trato de darle la mejor de las ondas, ¿no? Para eso. ¿A qué explicación le encontrás? Para No haber sé. tenido quizás 6, 7 meses sin ganar. Es rarísimo, de hecho nadie lo entendía. Bueno, en realidad lo que ahora nos interesa es que el equipo ha cambiado, ha ganado 3 partidos seguidos y eso es importante, sobre todo para la moral, porque realmente el equipo el club viene no tan bien económicamente, no tan bien en la construcción de los planteles, por obviamente la parte económica, pero estoy seguro que bueno, con estos 3 partidos que hemos ganado el equipo va a cambiar. ¿Y entendés la movida en la parte deportiva con Sergio Marcarián y Gustavo Matosas? ¿Pensás que le puede dar desde ambos roles? No sé, sinceramente no estoy muy metido en eso, no sé en qué roles van a entrar, pero siempre que la gente de Danubio quiera colaborar con el club, para mí eso es buenísimo, ¿no? Entonces, a mí me tocó ir en un momento complicado del club porque porque soy hincha del club. Me comí algo que no me tendría que haber comido en ese momento, pero lo hice con el mayor de amor por la institución, esa es la realidad. Más allá de lo que me podría pasar a mí o en mi carrera quedara alguna mancha, no me importó para nada. Yo fui a Danubio porque soy hincha del club, porque entendí que ese momento Danubio me necesitaba y cuando, bueno, no tuve más, me fui, obviamente, ¿no? ¿Y con Arturo tenés algún tipo de diálogo hoy día? Hablamos, sí, muy de vez en cuando. Con Tabaré Fierro hablo un poco más asiduamente que con Arturo, pero siempre estamos conectados con el tema de Danubio, o sea, esta es la realidad, porque si no hablo con ellos, hablo con hinchas, amigos, y estamos como con todo el día y todo el tiempo con esto de saber cómo le va al equipo, ¿no? Uh-huh. Vos conocés mucho el fútbol argentino y bueno, estás muy al tanto de lo que sucede con Peñarol. ¿Cómo ves este cruce que le toca a Peñarol en octavos con Racing? Y va a estar duro porque Racing es un gran equipo. Con el Flaco, bueno, lo enfrenté muchas veces en Argentina y tenemos una relación porque cuando yo estuve en Arabia, él estaba en Arabia también y tuvimos en varias reuniones. Es un tipo muy apasionado, obliga a los equipos no solamente a jugar bien, sino a ser intenso y agresivo. Y va a ser un partido que va a estar duro para Peñarol. Peñarol ha recompuesto bastante la imagen que venía trayendo, pero bueno, los partidos de Copa son partidos de Copa y no siempre son iguales, esa es la realidad.
Y sobre todo que son dos equipos muy coperos. Muy copero. Y aparte Racing, bueno, reivindicó todo esto con la Sudamericana del año pasado. No, y viene de una racha positiva muy, muy importante. ¿Hoy Racing es más que River, por ejemplo? Lo que pasa es que el muñeco, River me parece que todo lo que había hecho el muñeco en sus 8 años, esto es como volver a reiniciarse y no siempre lo puede hacer rápidamente porque son jugadores totalmente distintos. Claro. Los jugadores, hay muchos chicos jóvenes que son muy buenos jugadores, pero tal vez no entienden mucho o no han terminado de descifrar qué es lo que quiere el muñeco. Y conociéndolo, seguramente debe ser muy intenso su manera de trabajar con el grupo, ¿no? Para que de una vez por todas, bueno, terminen de ser ese gran equipo que tuvieron antes. Ahora, mirá qué Costas las pasó, ¿eh? Mucho. Tuvo desde la puerta del lado afuera en algún momento, ¿no? Sí, estuvo casi a punto de cerrarla con llave. Pero eso es lo que tienen los equipos grandes, ¿no? En un momento, bueno, le pasó a Diego también acá, y con Diego, cada vez que terminaba un partido y no era del todo bueno, también le mandaba mensajes, porque tengo muy buena relación con Diego. Y esto es cuestión de tiempo también. Los equipos grandes es muy difícil que tengan una continuidad de derrotas y de momentos malos. Siempre en algún momento se corta, y cuando se corta empiezan a mejorar, como ha pasado ahora con Peñarol, ¿no? ¿Se tiene que reforzar mucho Peñarol para ese cruce de octavos y el segundo semestre? ¿Ves que hay 3 o 4 posiciones que sí o sí necesita? No puedo opinar porque no estoy adentro. Sí, personalmente puedo permitirme opinar para mí, y solamente para mí, de lo que necesitaría el equipo. Pero bueno, los rumores que hay de que ahí pueden llegar algunos jugadores. Va a ser un partido muy duro. Racing tiene un gran equipo. Es un equipo que viene ya de jugar mucho tiempo seguido y de la misma manera y obteniendo resultados. Va a depender de cómo Diego lo plantee y cómo los jugadores están en ese momento. A ver, si hubo algo que lo caracterizó a Peñarol, fue el Peñarol de la Copa y el Peñarol del torneo normal, local. En Copa era un equipo durísimo, con otros jugadores, con una mayoría de jugadores que hoy no están. Con la idea del técnico sigue siendo la misma y los ejecutantes no siguen siendo lo mismo, pero creo que de a poco se va rearmando otra vez lo que fue el equipo de Diego, ¿no? Vos dirigiste Copa Libertadores y sin ir más lejos dirigiste a Peñarol en Copa. Sí. ¿Es lo mismo definir de local que de visitante o Peñarol pensás que se puede adaptar a esa circunstancia? Porque definir en el cilindro tiene su contexto, no es la cancha... Es una cancha complicada. Muy porque se siente mucho, claro, el ambiente. Parece que uno mira el estadio, si el estadio es lleno, también te llama la atención como entrenador y para los jugadores me imagino que también, pero es como más abierto. Exacto. El cilindro es mucho más cerrado. La única vez fui hace como 3 años atrás, bueno, cuando se jugó el Mundial Juvenil o un poco más, no recuerdo cuándo fue, que me acuerdo que fuimos con el Mosqui y un par de amigos más, nos fuimos a ver un partido de Racing no recuerdo con quién era, y lo viví desde al lado de la tribuna. Impresionante. Yo no entiendo cómo uno se para en la línea y estando ahí adentro no escuche todo lo afuera. Pero aparte te hizo rememorar tus épocas de jugador, sí, claro, de River, Estudiantes, Vélez, que era complicado. Sí. De hecho, yo me acuerdo el último partido que jugué ahí fue con River, porque después yo me fui para afuera y era increíble. Porque encima no había en ese momento los hinchas de los rivales y era infernal. Ahora, históricamente a Peñarol como que... Ese tipo de cosas de partido le gusta. Como que se adapta, ¿no? Y de hecho Peñarol ha hecho sus hazañas en cosas como este partido que va a jugar. Bueno, vos en la última Copa, si bien, a ver, el último partido que pierde Peñarol en el campeón del siglo por Copa es con Palmeiras acá. Vos allá en San Pablo hiciste un gran partido con el Palmeiras. Y acá también. Sí, acá también, pero allá, también. Leo, estuviste... La verdad que se le da vuelta el resultado al final. Nosotros las 2 veces que estuvimos en Copa Libertadores, increíblemente quedamos afuera con 9 puntos por gol. Increíble. Creo que debe haber sido la primera vez en varios años de Copa Libertadores que no clasifica un equipo con 9 puntos. Porque ahora clasifican con 8, con 7. Sí. Hay de todo. Tenés el Central Córdoba con afuera. Claro. Todo. Entonces fue increíble. Y ese, para mí, tanto el partido que jugamos en Brasil como el partido que jugamos sobre todo acá, para mí fue el primer tiempo el mejor que he visto yo de Peñarol en la época de que dirigía yo. Fue infernal ese partido. Mismo para el hincha. Para el hincha es totalmente diferente
la Copa Libertadores de América. ¿A Aguirre le genera esa mística de Copa Libertadores? Y Diego es ganador. Y Diego es historia pura en el club. Los que fuimos como invitados a ese club, porque nos contrataron, sí, yo jugué en Peñarol y dirigí Peñarol después, pero el que es formado en el club, el que encima le dio un montón de cosas al club, y de hecho le dio una Copa Libertadores con 7 jugadores, que fue histórico también. Siempre digo lo mismo, hay gente que tiene como un ángel, y creo que Diego lo tiene. Pará, estoy haciendo un poco de memoria. Fer, vos tenés buena memoria y voy a leer. Cuando vas a Peñarol como jugador, ¿el técnico era Diego? Claro. De hecho, por eso es la relación que tengo con Diego. Claro. Yo llego el primer entrenamiento y que increíblemente había hecho una pretemporada infernal en Argentina. Mira, ahí estás, Diego, como jugador de Peñarol. Sí. Con el cacique, ¿no? Sí, y el codo en la nuca, obviamente, ¿no? Nunca un caño. Nunca un taco, nada, Ramos, ponete las pilas, Ramos. ¿Eso qué es? ¿2003, 2004? ¿Qué es, Leo? No recuerdo. Ah, pero esa... 2004 me Y está el Joe ahí, Joe Vicera. ¿Qué personaje yo, Va, un fenómeno. Un fenómeno. Qué crack. Un fenómeno. Y un gran tipo aparte. Sí. Yo llego, me lesiono y me rompo el tendón, me desgarro el tendón de Aquiles en el primer entrenamiento, y no pude estar hasta los 4 meses. Y en esto, bueno, obviamente yo ya estaba recibido como entrenador, y lo que hacía era ver un montón de cosas de Diego que trabajaba, y te das cuenta que es un tipo que tiene aura, tiene algo que, si me preguntás cómo explicártelo, no lo sé, pero te das cuenta que el tipo está con una tranquilidad bárbara y sabe que va a un partido de Copa Libertadores de los que duelen y lo termina ganando. ¿Sabes qué? Yo cubría a Peñarol en ese momento, obviamente ahí lo conocía a Leo, y Ahí no me pedías el salmón todavía. No, ahí no te pedía el salmón. Bien. Llegó en una camioneta y digo, qué buena que está esta camioneta, porque acá no había muchas, que siempre se lo digo. La Chrysler. La PT Cruiser. Y le digo, qué buena camioneta esta. Y digo, ¿quién es? No, es Leo Ramos. Y siempre le dije, me voy a comprar una. Obviamente sigo gordito como siempre, no tengo mi Chrysler. Ella la cambió como 20 veces, su Chrysler. Pero no había ese auto. No, de hecho en Argentina, yo esa la había visto en España, esa camioneta. Claro, sí. Ni siquiera había llegado a Argentina. Cuando me vuelvo de España, yo vivía en La Plata, y me acuerdo que en un momento paso por una Chrysler y la veo. Y está. Es para mí. Está para mí. Bien de calentón fui y pregunté, y habían 3 en la ciudad. Una era del dueño de la agencia, la otra, la del dueño de la agencia era roja, el del Coco San Esteban era negra. San Esteban. El Coco San Esteban. Sí, y la mía era como un gris plateado. Sí. Y bueno, tuve esa. Fue mi camioneta, la vi cuando estaba jugando en España, la vi por primera vez y me enamoré. Y después fuimos con Colo Colo a Estados Unidos a jugar un partido, y me acuerdo que pasamos por una agencia, pero era un arcoíris, tenían de todos los colores esa camioneta, de todos los colores, y a mí la que más me gustó fue la gris esa. Ahora, la tenías que llevar a Argentina y traer cuando venías a Uruguay. Y entrabas y salía. Sí, claro. Era de Argentina, claro. Y en realidad me gustaba, porque siempre me gustaron los coches viejos. Yo tengo un BM 320 del 78, que lo estoy terminando de arreglar. Y esa camioneta era como una cachila en realidad era una imitación de una cachila de hace muchísimos años. De hecho, la palanca era un palo largo para arriba y una bolita blanca chiquitita, hermosa, que pone en un viaje. Esa tenía climatizador de asiento, y me acuerdo que estaba el Chucky Marcelo Suárez conmigo, y le puse el climatizador ahí. No me digas. Y iba de costado así. Estaba quemando el Tuchel, yo por dentro cagándome de risa. Y me dice, hermano, está caliente. Estaba comprobando. Sí, qué bárbaro. Sí, historia buena. Y ahí fue que, bueno, no tuve la posibilidad de seguir en Peñarol. A los 6 meses me fui para Argentina otra vez. Pero, insisto, parecido a ese. Al que tenés, el Sí. 78. Está un poco mejor que ese. Pero ¿sos de mejor. coleccionar? No, sabía pero esa ese es un auto que de toda mi vida me volvió loco. Como siempre, mi primer auto, me voy a Vélez, y claro, llego a Vélez y en un momento ese estaba el Ford Sierra, que era como el boom de ese momento,
Y yo, o sea, no tenía auto. Entonces, cuando pude, volví para Uruguay, me compré yo quería uno de estos, quería un BM. Voy a lo de Eduardo, a Bulafia, en Boulevard, cuando tenía la agencia. Y me dice Eduardo, dice, tengo uno amarillo. Era un pollito el BM. Y era para que se diga, ahí viene claro, Leo. Me dice, pero me llegó este. Y llego, me muestra ahí un Suzuki Swift. El 1.6, que era como un auto, no era una camionetita. Y claro, me abrió la puerta, el olor a perfume que tenía, la radio, qué sé yo, era digital, que sé, no, me llevo este. Y ese fue mi primer auto. Pero creo que tengo una foto por ahí, se lo voy a mostrar después, es hermoso. Leo, ¿en Peñarol pudiste reconstruir la relación con Rubio o después de tu último pasaje por Peñarol quedó en la nada? Eran amigos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hablo muy de vez en cuando. Pero bueno, fueron decisiones en ese momento, una decisión que yo creía que era errónea, porque te llevaba muy poco tiempo en el club. De hecho, yo había firmado por 1 año y medio hasta que terminara el primer ciclo de Nacho. Bueno, no entendí la decisión, obviamente me enojé bastante. Estamos hablando fines del 22 ahí, sí, ¿no? Nunca hablé mal de él en ningún lado. Y quedó así. Bueno, con el tiempo pudimos seguir hablando, no ya con la relación que teníamos antes. Pero pudieron hablar. Sí. De hecho, hace poco hablé con él también. Estamos con Leo Ramos esta mañana aquí en El Espectador Deportes. ¿Identificás quiénes son? Ahí está el zurdo, ¿no? El zurdo o Emiliano es, ¿no? El alemán. Sí, claro. El alemán. El alemán, Los tres Emiliano. son. Sí, los tres. Ahí está. Sí, lo tenés, ¿no? Sí, claro. Pará, ¿tu hijo sigue como youtuber? Sí. ¿El cantante? Sí, claro. Sí. Rap. Sí, de trap. Trap. Ahora está en Argentina. Y hizo la carrera allá, ¿no? No, en realidad, bueno, él es argentino, nació Sí. en Argentina y conoció una chica ahí, y va y viene constantemente. Pero sí está haciendo música. ¿Música te gusta el género? O preferís? Más o menos, no la entiendo mucho, pero las escribe él, son buenas letras. Y siempre digo lo mismo, si él está contento con lo que hace, a mí me parece muy bien. ¿Te puedo sacar un poquito del fútbol y hablar algo de básquetbol? La gente quizás no lo sepa, Leo es un gran aguatero. Yo no sé de dónde la esencia del hincha aguada. Si te cuento... ¿Viene por el lado del hechicero o yo estoy...? No. Con el hechicero tuve una muy buena, tengo una muy buena relación. Pero voy a confesar algo. Yo me hice hincha de Aguada después de mucho tiempo. De chiquito era hincha de Sporting. Mirá. Yo vivía cerca de ahí de la Plaza Varela, ahí Posito, no sé qué parte es. Y claro, mi abuelo iba siempre a la cantina del Sporting. Por ende, yo iba con él y era como mi club. Entonces en un momento juega Sporting No me diga que en la fusión dijiste no. Voy a ver una final en el Palacio Peñarol, me acuerdo, Sporting con Aguada. Sale campeón Sporting, un equipazo con Ever Núñez, bueno, todos los monstruos. Década del 80 estamos hablando. Sí. Todos los monstruos. De hecho, soy muy enfermo, pero en aquel momento me escuchaba la radio y tenía planillas con faltas, con tanto, no era un enfermo, lo tenía en un cuaderno que es, quién sabe dónde estará. Salimos campeones y recuerdo estar saltando, pero te juro como si estuviera ahora, y veo que viene un pendejito, un guachito corriendo contra mí con la camiseta de Aguada y me dio una piña en el estómago. Pero de la nada, así. Y yo lo quedé mirando, que me quedé como quieto porque yo tendría, no sé, 10 años, 11 capaz, un poco más. Y lo miro, sigo, pero no entendía nada, ¿viste? Bueno, pasó. Cuando en un momento Sporting se fusiona con el otro club. Sí. La vi venir. Dije, no puedo ser hincha de este club. Es imposible que pueda ir a la cancha del otro club, no la de Sporting, sino la del otro club. Y dije, voy a rememorar lo que hizo el pibe aquel cuando me pegó la piña. Y ahí me hice hincha de Aguada. Antes era de Sporting. O sea que hasta el 89 fuiste de Sporting. De Sporting. Después de Aguada. Después de Aguada. Pero de Aguada ya de arranque ibas a la cancha y todo. No iba a la cancha, sí lo miraba, pero no iba a la cancha. Lo que pasa es que yo me fui enseguida. Yo estuve 20 años afuera del país. No había manera de cómo mirarlo, porque aparte creo que ni lo transmitían los partidos en ese momento todavía. Y cuando vine acá, bueno, fui todas las veces que pude, y de hecho las finales
tanto la de este año como la del anterior, y los vi... No, me acuerdo del año pasado, porque Aguada hizo como una fila de palcos especiales, te vi del otro lado en la Es fila que de yo tenía, de hecho tengo un palco ahí, tengo dos, voy con mi hijo siempre. Y tengo muchos amigos, de hecho uno de los profes míos, el Nacho, labura en Aguada. Con el Casco tengo buena relación, con Pepo también, y lo sufrí, la verdad, me calenté mal. Nachito Silva, hincha Unión Atlética, ¿eh? Sí, claro. Díganlo, por y favor. Enfermo, mancha, pero lo más trastornado que he visto en mi vida. Y la verdad que me dio mucha bronca, porque encima tengo un amigo mío que viene de Estados Unidos, que es hincha Nacional, y me manda un video con la camiseta nacional de la piscina saltando. Ni le contesté, directamente no le contesté. Pero el domingo estabas acá, decidiste no ir ante la arena. Es que no conseguí entrada. Bien. Porque en realidad los palcos no existían más ya, o sea, vos tenías que comprar la entrada. Y llegué, estaba muerto, sinceramente, de sueño, pero sí, obviamente que lo vi y me calenté muchísimo. ¿Y lo del viernes cómo te enteraste? ¿Estabas arriba de un avión o lo pudiste ver cuando Aguada saca 20? Saca 20, lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Te sentiste campeón? Sí, bueno, siempre, digo, lo hablé con algunos amigos de Aguada, era ese el partido. Y el anterior también, directamente, porque también habíamos sido mejores, pero no lo pudimos plasmar. Pero bueno, hay como hincha hay que aguantar. En este tipo de circunstancias, no digo en el caso solamente tuyo, Leo, pero de las personas y figuras del deporte y públicas, muchas veces vos, Fer, que sos del básquet de barrio, también... Yo jugaba de chico también, la placita abajo del viaducto. Entraba a la colaboración. ¿Te han llamado para colaborar con Aguada? Sí, con lo de Donald. ¿Con lo de Donald, sí? ¿Colaboraste? Sí. Sí. ¿Qué te pareció? Pero en realidad todo el hincha por de eso, Aguada cada uno, no, pero en mi caso, como en Unión Atlética, yo soy hincha de Unión. ¿Qué es eso? Uno de los cuadros más populares del Uruguay, Ramos, el que te va a ganar en septiembre, acordate. Ahí te voy a llamar, vamos juntos. No, Ahora vamos juntos. Porque ahora vuelve a la liga. Ahora volvemos a la liga, de no sé por cuántos años volvemos, vamos juntos. Escuchá, no, y se da eso, porque el básquetbol tiene, a diferencia del fútbol, un romanticismo que el fútbol no lo tiene. Claro. Porque el fútbol te lleva un negocio. Sí. Oye, el básquetbol es difícil hacer. Yo me pongo más nervioso y me caliento más en el básquet que en el fútbol. Claro. Increíble. Llevo un montón de años en el fútbol, ¿no? Pero el básquet me enferma. De hecho, cosa que está mal lo que voy a decir, pero que nunca hice en un partido, lo hago en el básquet. Porque a los jueces los tengo ahí, a donde está la televisión, y a veces los reputeo. A veces sale algo. Sí, no muchas veces, pero sí cuando hay una falta que es obvia, evidente, los reputeo. Ni me deben de escuchar, y es una confesión que hago que está mal, pero bueno, es la única parte que saco de mí como hincha en ese momento. ¿Temés que haya sido el último baile de Rabaida, el Aguada protagonista Yo no de Liga? creo. No creo porque Aguada es un equipo muy grande y siempre tiene que estar ahí en la pelea de poder estar en los primeros lugares y de ser campeón, obviamente. Leo, te paso a la selección. Viste que no hay tanta expectativa por el partido de mañana, hay un montón de temas arriba. No hay, yo creo, porque ya sabemos que estamos metidos dentro del Mundial, esa es la realidad. No es por un tema de expectativa si juega contra Paraguay y por los jugadores que juegan. De hecho, yo creo, esto es una cuestión muy personal, que es el momento, por más que sea la selección, de ver los jugadores para el plantel que va a ir al Mundial. Y que pueden llegar a servir estos partidos para darse cuenta, ¿no? Y ahí estamos en una búsqueda, ¿no? No hay tantos jugadores hoy día. Sí, viajan 28, los que vos quieras. Es como todo, en Argentina también tienen momentos, lo que pasa es que vienen de una continuidad con un plantel ya armado hace muchísimo tiempo y van insertando de a poca cosa. Pero en Uruguay hay muchos jugadores que están en muy buen nivel en sus lugares. Y creo que merecen la posibilidad de ser, por lo menos, visto 1 o 2 partidos, ¿no? ¿No estamos desbalanceados con los cracks, por ejemplo, con las altas figuras? Por ejemplo, superpoblados atrás, superpoblados en el medio, un poco arriba. En la zona de definición, lo más importante, ¿nos falta? Sí, bueno, pero así también están otras selecciones. Hay momentos en donde vos tenés a un tipo como Suárez y Cavani, o 2 tipos como Suárez y Cavani que la tuvieron y sabían los rivales que eran. Y Forlán 10 años. Sí. Y Diego también lo mismo. Y hoy por ahí
no tenés esa posibilidad porque no hay un 9 referente que sea a nivel mundial una figura, ¿no? Volvemos a lo mismo. Los últimos partidos de Argentina, Messi no ha andado tan bien como anduvo en el Mundial. Mismo no juega siempre, claro, es otra historia. Ya está grande, hay un recambio. Pero creo que, a ver, si hay algo, vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio cuando me preguntaron qué sentía de la venida de Bielsa. Sí. Para mí es el mejor técnico que podría haber tenido Uruguay, con sus cosas buenas y malas, o de testarudo, o de tipo muy centrado en lo que va a ser, que testarudo no es seguro. Estoy seguro que va a encontrar un punta que en un momento termine de explotar, o que termine de entender la manera de que él quiere que juegue el punta. Nosotros tenemos a Darwin, que es un jugador de primerísimo nivel. Por las condiciones que tiene Darwin, con el tema de la presión, que lo hicimos debutar nosotros en Peñaroles en el momento y lo dirigimos, por la manera que tiene de presión, me parece que es uno de los puntales que para mí tiene Bielsa, ¿no? ¿Y ese punta que está buscando puede ser Aguirre? Vos lo conocés, lo enfrentaste, me acuerdo que... Son similares, sí, son similares situaciones. Lo que tiene Aguirre tiene... si lo mandás a jugar de lateral derecho te juega porque te marca, si jugás de 9 te marca y te hace goles, es lo que pretende y lo que pregona Bielsa me da la sensación, hablando atrevido y viendo lo que opinan todos, el primero en presionar siempre son los puntas. Y en ese caso Aguirre es un jugador insoportable a la hora de tenerlo enfrente, ¿no? Te presiona, te corre, te marca, te pega, te hace goles. Colabora con los compañeros para filtrar alguna pelota porque no es ningún boludo con la pelota, y creo que ese puede ser uno de los objetivos que nosotros podemos tener con esos dos jugadores, ¿no? Claro, y aparte Leo, él la primera oportunidad que tuvo, que fue el debut contra Colombia, él anota y es figura de Uruguay. Sí, claro. Y los otros 9 que ha probado, Borba, Zarezo, agregar alguno más, como que no aprovecharon ese cuarto de hora. Y aparte estamos a un año del Mundial, o sea... Pero yo, para mí, todo tiene un trayecto y una historia, ¿no? Borba puede haber hecho muchas cosas en inferiores, en las juveniles, y en la selección, no sé si creo que estuvo en la juvenil, me parece, pero llevar el peso de la 9 en Uruguay en la selección mayor no es para cualquiera, porque el primero que van a cometer, hay dos jugadores que son el arquero y el punta, son los que más criticados son, y no han tenido esa regularidad, pero porque son jóvenes todavía, son jóvenes. Arezzo tiene 24 años, debe tener 24, 25, puede haber jugado en muchos lugares, pero la selección es otra cosa, es otro movimiento, vos enfrentás contra los mejores de otros países. Si no tenés una continuidad de juego con el equipo y con tus compañeros, es como volver a empezar constantemente el conocerte con ellos. Pero creo que tenemos jugadores que podrían tranquilamente ser muy buenos en muy poco tiempo, ¿no? Claro. Cuando lo haces debutar a Darwin, sí, ¿ya veías que iba a tener la carrera que está teniendo? Era una bestia. Independientemente de los momentos. Era una bestia. Sí. Y yo voy a contar una historia que no sé si la conté o si alguno la sabe. A ver. Cuando nosotros subimos a primera, Darwin venía de una lesión en rodilla. De sub-20. ¿No viene de la selección? En Peñarol estaba. Ah, sí, pero no fue ahí en el momento que va a la selección y vuelve. No, pero él juega el Mundial de Polonia 2019. Ah, okay. Es después de lo de Leo. Claro. Él tiene una lesión en rodilla, lo operan y le había quedado como una pequeña esquirla que a él le raspaba por dentro de la pierna. Entonces, claro, empezaba a entrenar a los 15 minutos llorando. Y un día lo veo, ¿viste? Lo miro así, digo, pero Darwin, ¿qué te pasa? No, dice, me quiero ir, no quiero jugar más al fútbol. Y pues Darwin, ¿vos estás loco? ¿Por qué no querés jugar? No, porque a mí me duele la rodilla, no, pero yo voy a hablar con vos. Nos sentamos, de hecho, con el profe Matías de Hijo y con él, en uno de los banquitos que están sobre el otro lado donde está la tribuna de madera, y empiezo a hablar con él, y le digo, Darwin, digo, vos ¿por qué te querés ir? Me dice, no, porque yo no aguanto más la rodilla, me dijo. No quiero jugar más al fútbol, me quiero volver a Artigas. Le digo, no, vos, imposible que te puedas volver a Artigas. Le dije, vos tenés las condiciones, vos pensás todos los que hay ex compañeros tuyos en inferiores que quisieran estar acá y vos que estás acá te querés ir. No, pero que yo no aguanto más el dolor, que yo, bueno, hablo con Alfredo, con Edgardo, con Rienzi, le comento, le digo, mirá, Edgardo me comentó esto, y dice, bueno, vamos a hacer una ecografía, y
tenía como una uña que claro, le rascaba la carne todo el tiempo y era un dolor bárbaro. En eso que estamos en esa conversación, lo llamo al pelado que era su representante en ese momento, el pelado Rabaida, y le digo, Pela, le digo, este chico se te quiere ir partida. No, ¿cómo haces? Ya hablale, no, pues yo ya le hablé, pero está convencido que se va para Artigas el pibe. Entonces él lo llama, empiezan a hablar, nos juntamos con la familia, todo para hablar con él. Lo operan, queda bien, y cuando lo opera el médico me dice, ¿cuánto tiene en recuperación? No, 15 días porque era una operación, sacarle ese pedacito y nada más. Cuando lo pusimos, fue una bestia. Pero ya se veía, jugando llorando y con la lesión que tenía, era un animal. Cada vez que agarraba la pelota y picaba, y le sacaba 10 metros a cualquiera. Y encima le daban, porque encima Darwin en ese momento era muy flaquito. ¿Le costaba creérsela o le cuesta creérsela? Puede ser. Darse su rol, la importancia que realmente puede tiene. Ser. Y yo siempre digo lo mismo, que es importantísimo, es la cabeza del jugador. Claro. No solamente el creérsela, porque vos podés ser un fenómeno como jugador, pero si... No sé por ser despectivo y que quede bien, ¿no? Vino de afuera, de Artigas, a jugar a inferiores y de la noche a la mañana se encontró en primera división con todo lo que le vino después. O sea, un viaje a España, una venta que fue en su momento una todas de las son más récords grandes. las de él, todas son récords, de equipo a equipo. Claro. Y no es fácil, porque la persona dice, este loco gana, no sé, 300 millones de dólares. Sí, pero vos no sabés lo que pasa por la cabeza del tipo, que vos podés tener 1.000 millones de dólares, pero si tu cabeza no está preparada para lo que sea, a vos te compran por cómo jugás, por cómo corrés, por cómo cabeceás, por cómo pateás. Pero en la cabeza solamente la sabe el que tiene su pensamiento en ese momento. Y para mí lo que le ha pasado a él es que es un chico muy retraído, y para mí lo de la cabeza le ha jugado mal ese tema. Porque condiciones tiene las mejores del mundo. De hecho, a mí me han llamado, un atrevido yo, me han llamado cuando lo compró el Liverpool, me han llamado periodistas ingleses para preguntarme cómo era, y de hecho han salido notas mías en sus inicios. De cómo era su inicio. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es de un día para otro pasar de la inferior de Peñarol a jugar en el Liverpool siendo un jugador que ya tiene asegurada su vida de por vida. Mentalmente juega un rol importantísimo eso, ¿no? Probablemente ahora en el mercado de verano europeo salga del Liverpool. ¿Tenés identificado qué liga le caería bien y puntualmente qué equipo? Viste que se habla mucho de dónde va a jugar Darwin Núñez y va a ser el equipo que lo va a tener Uruguay en el Mundial, básicamente. Yo conociendo la Liga de Arabia sería, y le pagarían cualquier dinero, ¿no? Cualquier dinero. De hecho ya jugó en España y creo que no jugó mucho, estaba en segunda, me parece, en ese momento. En la Almería, la que Almería, sí, sí, Almería. Yo creo que la liga esa le vendría bárbaro. Pero no es una liga para irse. Claro. O sea, lo que ganás ahí, mirá que la liga de primera división en Arabia está a nivel europeo, te digo. Hay muchos jugadores europeos de primerísimo nivel. Bueno, de hecho el cuadro de Naitan que subió el año pasado contrató y terminó jugando y terminó el torneo, creo que sexto o séptimo. O sea, el fútbol es bueno. Y me parece que ni siquiera es por una parte económica lo de Darwin ir a jugar ahí. Me parece que a él lo relanzaría el hecho de jugar en esa primera división, ¿no? Porque se juega un fútbol. ¿Vos decís que como en Europa. Deportivamente sería una buena opción para él jugar ahí? Yo creo que deportivamente el fútbol árabe en primera división está muy bien, y la compañía de los compañeros que va a tener ahí van a ser muy buenos, ¿no? Me parece que es una de las ligas que le podría ser mejor. Se juega rápido, las canchas son todas muy lindas, los entrenadores que van a la primera división son entrenadores de primerísimo nivel, y creo que le podría ser muy bien. Obviamente tendría que ir a un club polenta, grande, fuerte, ¿no? Claro, no podría ir a cualquiera, esa es la realidad. Bueno, Aubameyang se va ahora del equipo de Naitan, creo que se va para Italia, me parece. El hecho de capaz que también tener un compañero uruguayo que conozca más del mercado le podría hacer bien. Hablo de atrevido, no tengo ni idea,
y capaz que estoy diciendo una estupidez y puede ser que vaya a otro equipo en Inglaterra. Leo, viste que mañana aparentemente va Guille Varela de lateral derecho. Sí. Vos lo tuviste ese ratito, que te acordás. Lo trajimos, Claro. Él estaba lesionado cuando lo trajimos. También una bestia. Venía a estar como 6, 7 meses sin hacer absolutamente nada. Y cuando llega a Peñarol, que me pregunta, le dije, obviamente traelo, él venía del Real Madrid, había estado en los lugares donde estaba. Y me acuerdo que el primer entrenamiento viene de un vuelo como de un montón de horas, y Naitan estaba suspendido o lesionado. Entonces lo agarra el profe Matías y dice, escuchá, Guille, ¿querés entrenar alguna cosa? Sí, trabajo con Naitan. 2 enfermos. Corrían, no sé, como si hubiesen tenido vacaciones, o sea, hubiesen entrenado juntos toda la vida. Rompieron los relojes. Guille es una bestia. Creo que no ha demostrado hasta ahora en la selección todo el potencial que Claro, tiene. no ha tenido brillo, es verdad. Pero es un jugador de puta seguro madre. algo tiene, porque el Está en el maestro. Flamengo, no sé. Claro, no por eso. Aparte, claro, No, pero el lo que- jugador que no. no rinde en Flamengo se va. Claro. No, pero lo que dice esto. El maestro lo llevó, Alonso lo llevó, jugó 2 mundiales, no juega eliminatoria. Ahora Bielsa lo trae de vuelta, te pone eliminatoria. Tiene algo, sin duda, claro. Lo que le falta quizás es ese brillo como para decir, el lateral derecho Pero de la aparte- selección es Varela. Chiquito, el Real Madrid no son boludos. No. Y el Flamengo no Y son en el boludos. Manchester tampoco. Y en el Manchester tampoco. O sea, tuvo los 3 equipos, los 3 equipos mejores que hay en el mundo, te diría. No sé si los 3 Flamengo, Sí, pero de los mejores seguro. de los primeros 10 seguro. Y lo tuvieron ahí en su fila. Y si hay 4 entrenadores que lo tienen, y evidentemente algo le vemos. ¿El mejor jugador a quien dirigiste? No importa acá, allá, donde sea. Oh, qué buena pregunta esa. Claro, porque no son cientos, son miles. En Claro, Sí, digo, puede claro. ser uruguayo. Vos dirigiste a Maxi Rodríguez en Peñarol. Sí, lo trajimos Claro, nosotros también en ese claro. momento. Sí, Maxi fue un jugador bárbaro. Difícil esa, ¿eh? Puedo decir que puedo contar una historia que de la cual después me di cuenta que era un jugador de la puta madre, Sí. que era el Lolo. Ajá. Cuando yo llego a Peñarol, mi cuñado me empieza a hablar del Lolo, dice, no, mira, Lolo es un fenómeno, que yo le tenía un asco al Lolo, y se lo dije, pero lo digo porque se lo dije a él en la ¿Te cara. hizo daño deportivamente en algún partido? No, porque me parecía, viste, cuando uno tiene una imagen de una persona y Sí, es prejuzga el pedo. totalmente opuesto. Sí, prejuzga el pedo. Empieza a mirarlo y claro, llego a Peñarol el primer torneo y empezamos a mirarlo y el loco empezaba, viste, jugaba y hacía goles, Y en un momento digo, vos sabés que es bueno para adentro, no le quise decir a mi cuñado, termina el torneo, vamos a armar el equipo ese que vino Max y todo eso, con el Cebolla, y lo llamo a Lolo y digo, Lolo, no, Stoyanov, le dije, porque encima bien de sorete, como no lo soportaba, le dije, Stoyanov, soy yo, Leo Ramos, Leo, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar, y en un momento él estaba hablando y ya me había caído de una, a la tercera palabra ya me había caído Te bárbaro. cambió. Y le digo, Lolo, ya le dije Lolo, ¿no? Le digo, ¿te puedo decir una cosa? Sí, me dice. Digo, ¿vos sabés que te odiaba yo? El asco que te tenía, y de hecho te he mandado a algunos partidos a que te dieran una buena patada para sacarte del partido. Y se empezó a cagar de la risa el Lolo. Y le digo, pero quiero que vengas con nosotros a jugar a Peñarol. Para eso se da, me acuerdo, Peñarol pierde un clásico de invierno con Nacional 1-0, gol Claro. de Seba Rodríguez. Claro. Gonzalo de los Santos se pone firme en tu continuidad. Claro. Y había que reforzar el equipo. Claro. Y vos, el primero que El pediste primero fue el Lolo. No, ya había llegado Max y habían llegado sí. algunos. El y Mota, el Mota llega. El Mota, Viati. El Mota, Lucas Viati también. ¿Quién más? Bueno, Cachila. A un montón de jugadores. ¿Y qué te dijo? ¿Se murió ahí por teléfono? No me hablaba. Y estaba llorando el Lolo. Ahí estaba llorando. Y cuando vino el Lolo, lo pongo como hoy por hoy, hablando de Maxi, Rodríguez, Sí, Cebolla, sí, sí. el Mota un jugador de la puta madre también. Pero por lo que me pasó, para mí en ese momento el mejor era el Lolo. Y sigue siendo para mí porque es un gran tipo. De hecho, ayer me escribió y estábamos al tanto también con el tema de Fénix porque él, es el gerente deportivo ahí. Y la verdad que para mí... Te ganó de todos los me lugares. ganó, sí. Para mí fue el mejor. Escuchá, Y tuve a varios, ¿no? Naitan, un trastornado mental, una bestia, un tractor, o sea, un montón de jugadores. Tengo una pregunta, varios me van mandando mensaje. Acá nuestro compañero Iván Buela dice: ¿tenés los datos de los 3 futbolistas que más dirigiste? ¿Te das cuenta quién pueden llegar a ser?
que más tiempo dirigí. Sí, que contigo jugaron más. No, porque él tiene la respuesta. Se sacó. No, claro, sacó el dato y lo tengo. Camilo Seguro. ¿No? No lo tengo acá. El Cebolla. Tampoco. El Mota. No. ¿Te lo digo? Sí, no, decímelo. Porque... Mirá, según los datos que nos dice Iván. Gonza Porra, no. Formiliano, 91 partidos. Ah, sí, claro. Salvador Ichazo, 76. Y el Cachila Arias, 76. Sí, claro. Sí, los tres jugadores que lo dirigí en Arabia. Que contigo más jugaron, que más dirigiste. Y los 3 capitanes fueron. Los 3 capitanes, exacto. Los 3 capitanes. Sí. Después tengo otro mensaje acá. Te voy a mandar un abrazo a Mosquito. Insoportable. Insoportable, está. Ya me escribió también. Sí, está como loco. Escuchá, ¿es verdad que arrugaste en Isla Maciel? ¿En dónde? En Isla Maciel, en Argentina. Mira eso. Se acerca gente. Acá más pelado, boludo. Es increíble. Es una cosa, parece de la nada. Entró Peter Cross acá. ¿Qué jugador lo quita? ¿Nila Maciel? ¿Fue en Isla Maciel o fue un mensaje en el chat? En el chat. ¿En Isla Maciel o con Chacarita? Con la barra, ¿cómo fue? No. El clásico es Chaca, Chicago, ¿no? Chaca, Chicago. Chaca, Chicago. Eso es. No, lo que pasa es que ahí en Isla Maciel está San Telmo. San Telmo, exacto. Y cuando recién llego a Argentina, en barco con el auto. Capaz que por ahí va. Por ahí, supongo que ese por ahí, ahora le voy a preguntar al Mosqui, le erro y me meto en las viviendas de Isla Maciel. Y ambiente familiar. Están los coches como las películas, dado vuelta, prendido fuego, todo, sí. ¿Y? No, y no sabía cómo salir. Fue con el Suzuki nuevo encima. Claro. Era ahí. Escuchá, Leo, pará. Chacarita salado. Muy. Estuve en Chacarita. Sí. En Chicago. Saladísimo también. Y salado así, no, en esos dos. Pará. ¿Y cuándo fue que te bajaste y enfrentaste? ¿Con Chaca? En Chaca. En Chaca tuve un lío grosso con... En un momento yo no sabía, se habían dividido las barras. Ajá. Y los nenes, los dueños de las barras eran nenes picantes. Sí. Había uno que le decían el oso, imagínate, era como la puerta esa más o menos. Y el yo era chiquito. Claro. Y el hijo, yo era el ídolo de su hijo. Ajá. El hijo tendría el pibe 17, 18 años y recién estaban saliendo la barba yo lo usaba antes muy finita. Y él se estaba dejando la barba como yo porque yo era su ídolo. Yo en ese momento no sabía que se habían separado las barras, era el capitán del equipo. Y del otro había uno que le decían el Mosca. El Mosca tenía una mosca acá tatuada. Entonces, bueno, viene el hincha del cual él dijo yo era su ídolo y me dice que en Argentina eso se usaba mucho antes, de colaborar con algo como para que la hinchada viajaran a ver los partidos. Entonces me dice, Uru, dice, fíjate, no tenés un peso, sí, ahora vemos cómo juntamos, nosotros estábamos en el estadio de Chacarita, íbamos a comer en un restaurante, volvíamos y de ahí nos íbamos para Rosario. En ese lapso, digo, yo me hablo con él, digo, ahora cuando vayamos para el restaurante, hablo con los jugadores y algo vamos a juntar. Digo, nosotros hacía 7 meses que no cobrábamos en Chacarita, digo, pero algo vamos a juntar. Bueno, en ese lapso él se queda en la cancha de Chacarita, dice, voy a hacer un mandado y vuelvo. Nosotros vamos a almorzar. A almorzar va el Mosca. Y me dice, Leo, dice, Uru me dice, necesito plata para viajar. No, pero ya hablamos con... Ni me acuerdo cómo se llama el otro. Digo, necesitamos... No, pero yo ya le di al otro. No, pero que vos estás de vivo, que nosotros estamos peleados. Le digo, flaco, qué sé yo si estás peleado o no. No. Ponete un cartel acá que me diga que vos sos de una tribuna y ese del otro. No, que vos estás de vivo, que no sé qué. Empezamos a discutir. Cara a cara ahí un poco, a mí me sacan los dirigentes y los jugadores, me suben arriba al bus, me llevan a la cancha de Chacarita y nos bajamos ahí, el tipo entra con su auto y nos empezamos a... Yo siempre tuve algo, ¿no? O sea, o me gusta pelear o soy medio trastornado, porque ahí en ese momento fui trastornado porque el tipo me podía hacer de todo, era un asesino, era el mayor ladrón de los camiones que iban en la ruta.
era de esos asaltos, no sé cómo carajo se llama, pero el tipo te traía un camión con zorra y te vendía heladera, cocina, todo. O sea, lo sacaba ahí, le daba la plata y se lo llevaba. Bueno, entonces empezamos a discutir cara a cara y viste la gente tratando de separarnos. Yo ya estaba enajenado, el tipo más todavía. Pero mi cabeza era, vos, este es un asesino, o sea, me puede pegar un tiro en cualquier momento. Y de repente miro así del costado, entra un Volkswagen Gol rojo, que era el del otro. El del otro. El tipo hace así, yo lo miro, viste, estaciona el auto, se baja del auto, el hijo se baja, estamos hablando de un hijo que tendría en ese momento 22 años, un oso, ¿no? Y también como el padre de peleador. Abre el baúl, saca una escopeta, no te miento, una escopeta que no terminaba de salir, así todo. Gigante. Yo estaba acá, por ejemplo, el micrófono era el Mosca y yo acá cara a cara. Me ponen la escopeta acá así en la cara del tipo. Entonces lo agarra el que le estaba apuntando y me dice, mirá, pero así con esta paciencia, dice, el Leo, así, el Uru me dice, mañana se afeita y tiene un corte acá, te mato a vos, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a tu abuelo, a tu tatarabuelo. Y yo con la doble caño acá, ¿no? Dije, no, tranquilo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo separan, el tipo dice, escuchá, no venga más, le dijo al Mosca. No venga más porque te voy a matar, le dijo. Pero así de una. Yo sabía cuando sacaron el coso ese acá, y dice, así me aflojé, me fui, dormí todo el viaje de Buenos Aires hasta Rosario de los nervios. Pero sí, son historias que... ¿Eso ya cambió hoy? ¿Cómo? ¿Eso ya cambió hoy? Perdón. Sí, no entras. Hoy no llega a la tribuna. Hoy ya, eso no, ni en pedo. Claro, hay mucho filtro y como que el jugador está más... Es que el primero que fue, que argumentó el tema... Hay un tema, Leo, también. Se juega sin visitante en Argentina. Claro. No viajan a ningún lado. Claro. Es una lástima, pero se juega sin visitante. Pero el que implementó eso fue Castrilli. Bueno, en Estudiantes de La Plata, con Martín Palermo, yo era el capitán y Martín el subcapitán, y en un momento fue cuando Castrilli, no sé si se acuerdan ustedes, los clubes tenían que mandar la lista de la gente que iba. Bueno, un registro había. Claro. Entonces la cancha de Colón es complicada para llegar. Hay un túnel que te meten y ahí tiro, piedra, todo, ¿no? Y me acuerdo que nosotros bajamos del bus y antes de entrar vienen dos hinchas del club que eran como los capos de la barra, y nos saludan así y tal, vamos arriba, que yo, dice, no, nosotros somos utileros, no sé, ponerle que le dijeron a los porteros, somos utileros. Cuando entramos, estábamos por llegar, nos paran, dice, esperen, nos abren el bolso así, nos sacaron un revólver, nos habían puesto un revólver a cada uno. Imagínate si no hubiesen, porque en ese momento te abrían el bolso y te lo revisaban. Si a nosotros nos llegaban a abrir el bolso, era una... O sea, estabas en un problema de verdad. De verdad, grandísimo. Sí. Digo, pero ¿cómo puede ser que vos no hagas esto, loco? No, pero sé que si es la única manera, lo pasa callar si no nos matan. Sí, pero boludo, nos metiste a nosotros en un lío, podría haber sido un lío enorme. O sea, un montón de cosas. A ver, Leo, si Taimur te va a preguntar. El de River, seguro. De un video. El de Chaca, un San golazo. Lorenzo Chaca 3-3. Sí. Un 3-2. Nuevo gasómetro, ¿no? Sí. 3-3 salimos ese partido. No, pero ese no eras vos, mirá. Estaba flaco ahí. Jugás con la 6, Leo, ¿verdad? Sí, y con la 4. O con la 2 después también. Porque el 6 en Argentina era el central por izquierda, claro, históricamente. Claro, y el 2 lo mismo. ¿Ese fue el mejor gol de tu carrera? Yo no sé. Hay uno con Para mí River el de Salamanca, el de España, fue un golazo. Ese fue una bestialidad. Y el de River de tiro libre, también. Sí. Y el de River, el que le hice con el Estudiante a River casi de mitad de cancha, también lo mismo, un bombazo fue. A veces me equivocaba. Para la pelota y para las piernas. Ya no, así como le pegabas vos, como le pegaba Juan y otros más, ya aparecen pocos. O por la pelota, porque no sé. Sí, puede ser. De hecho, yo a veces me pongo a pegarle a las pelotas de ahora y siempre digo lo mismo. Si hubiese tenido esas pelotas en aquel momento, iba muchísimo más rápido. Aún hoy sigo sin entrenar, sin absolutamente nada, le sigo pegando de la misma manera. Y es increíble porque es una cuestión como de familia. Yo lo voy a ver a mi nieto y mi nieto tiene una bomba en la pierna.
no me pregunté por qué, si es un tema de genes, Sí, no sé sí, qué. genético, sí. Pero es una bestia, hace goles de tiro libre y todo. Porque nos criamos milanesa, Leo. Sí, claro. Es por ahí. Claro. Hoy es. Vos hoy es otra milanesa, él le entraba al guiso en aquella bueno, época, está, sabe cómo, sí. como loco. Pero bueno, sí, qué sé yo, no sé. Ahora me parece que hay mucha más preparación, hasta te diría de los arqueros. Ya al arquero hoy vos le ofreces como entrenador un montón de cosas. El entrenador arquero le ofrece al arquero dónde patean los penales, cómo te patean los tiros libres, Claro. cómo poner la barrera. En esa época no había mucho de eso. Claro. No, el arquero llega más ahora. Sí, claro. Lo que es más difícil, el arquero dice. Los arqueros son distintos también, ¿no? Ya son arqueros de 2 De un metros. biotipo diferente, Claro. sí. También sí. del arquero te dice, hoy es mucho más difícil, por ejemplo, tenés que salir en un centro porque la Por pelota. la pelota. Claro. Sí. Antes Sí, quizás sí. podían salir más. Bueno, Diego en el Mundial fue una bestia porque 6 meses antes había conseguido las pelotas que se iba a jugar el Mundial, Diego Forlán. La Claro. Jabulani. Claro. Y Diego le pegaba la pelota y parecía que iba así, de repente se iba a 3 metros para la derecha la pelota, infernal. Pero bueno, estamos hablando de un marciano, ¿no? Porque Claro, crack. lo que es Diego fue un crack. Para vos tuviste también en la selección. Sí. Sí, tuve en juveniles y en la Copa América. En la época donde la selección éramos un rejuntado, ¿no? Donde había que devolver la ropa, te pagaba el hotel vos cuando venía a concentrar o a jugar con la selección. O el pasaje o te arreglabas todo. Sí, no, todo, absolutamente todo. Todo. Era otra época, ¿no? Hasta que en la época del maestro fue, que empezamos a concentrar en el hotel La Posta al Lago. en la posta. No, fue con Daniel, con Pasarela. En el 2000. Que empezamos a concentrar en la posta del lago y había veces que concentrábamos en el Sheraton que está ahí en No, en sí iban a los Punta dos. Carreta. Claro, pero el otro iban a la Posta y al Aras. Claro, Que ahí estaban. Claro, ahí los dos. Ahora del lado. Aras del Lago. sí. Eso en Punta del Este. No, el Aras acá, atrás de Porque en Radas. Punta del Este y hacíamos también concentración ahí. Por eso. Ahí cambió un poquitito el. Sí, claro. Ahí venía y ya te daban. De hecho, nos dieron hasta carteles para. Me hace cara lo que era, mamá. Qué juventud y qué flacura. NR. Sí, NR. Si será antigua. Sí, ahora la selección, bueno, trabaja como una selección, ¿no? A la altura de los jugadores Sí, que proceden claro, de esas ligas. Tal ¿no? cual. Porque aparte, los jugadores que hoy tienen la selección están en otras ligas que son totalmente Claro, distintas, ¿no? claro. Antes éramos como más de acá de la cortita. Dos cortitas y al pie. Acá uno me pone, en la selección tiraba los tiros libres en Cochea. Sí, ¿No? sí. Y el otro dice, escuchá, Porque no sabían. pues no Porque sé yo qué. era muy, de verdad te digo, era muy tímido, ni me acercaba para el tiro libre. Está, pero no era un Y de talento hecho- oculto, vos ya le pegabas bien. No, sí, claro. pero no, en Progreso tampoco pateaba. Mirá, ¿quién le pegaba? Y No me digas que estaba Pedrucci. Estaba Pedro, Sí, estaba, claro, olvidate, olvidate. Era imposible. Olvidate. Estaba Pedro y imposible. Y empecé a pegarle más que nada cuando llegué, a Vélez, que me acuerdo que, de Progreso me voy a Vélez, y me acuerdo que el Tigre Gareca me hacía, junto con el Gallego González y el Turu Flores, yo tenía que desbordar y tirarle el centro, y se las ponía pero en la cabeza. Entonces era como que me habían agarrado como su entrenador, ¿entendés? Para eso. Muy buena gente. Escuchá, para que estoy haciendo un poquito de memoria, antes de leerte ese mensaje. ¿Con Chilaver coincidiste? Sí, claro. De hecho, fue el primero que me recibió en Vélez, y medio como que me apañó hasta que entendí un poco cómo era la jugada, estaba peleado con todo. Entonces, claro, No tenía nadie. No tenía nadie, y me agarró a mí. Y en ese momento nosotros tuvimos por primera vez, que fue la primera vez que vi en mi vida, trabajar sentadillas. Y claro, no existía la pesa todavía en ese momento, en el fútbol. Y claro, vino Chilaver y me agarró. Y una cosa que él me levantara a mí, yo pesaba 67 kilos en ese momento, y yo levantaba a él. El profe nos hacía agarrar del alambrado, el tipo se te subía tipo garrapata, agarrado de todos lados, y vos tenías que hacer sentadilla. Que cuando bajaba para subir era imposible. Era imposible. Pero está, en base a eso tuve una muy buena relación con él. Fue como cuando llegué, él era un tipo que, un tipo bastante odiado en el mundo. Para mí es un fenómeno porque él molesta porque dice las cosas como son.
Pero en Vélez es un prócer, ¿eh? Sí, Vélez es un intocable. prócer. Y ahí era como que todo el resto estaba peleado contra él. Claro. Entonces, bueno, cualquier cosa que me pasaba a mí, yo ya sabía que tenía a Chilavera. ¿Vas a dirigir en Argentina alguna vez? Me hubiese encantado. Dirigí en No, Argentina, ¿por qué pero en pasado? segundo. ¿Por Hubiese qué no. pasado? No, porque no sé si hoy iría a Argentina. ¿No? No sé. No. La verdad no me lo planteé. Estuve muy cerca de ir a Estudiantes de La Plata. Estuve, antes de irme a Arabia ahora, estuve muy, pero muy cerca porque jugué ahí, ascendimos siendo capitán en Independiente Mendoza. Me llamó Daniel Vila para ir y no se terminó dando porque me fui para afuera. No creo que vuelva a Argentina. Capaz que sí, no sé. Yo digo, es una cuestión mía, ¿no? Me dice, decile, ¿Abreu era barman? Sí, y nada más que eso. Barman y nada más que eso. Pero no lo entiendo. No, Es el título. Fue barman. No hay desarrollo. Fue barman, no hay desarrollo. quedó eso, fue barman. Quedó barman. Nada más que eso. Ahora lo voy a llamar a este. Sí, el que te dijo sabe cuál es la historia. Este. Pero no fue barman y nada más que barman. Es más, de hecho la mandaba de acá y todo. Mirá vos, tenía un acto. Sí, Lo usan de cómplice y no entiendo qué. No, yo no lo usé, lo usó la persona que te escribió. Sí. Leo, ¿cuándo te volvés a Arabia? Vas a estar un rato acá, En ¿no? un mes. Sí, en un mes. Llegué y fui a ver a Cerrito, porque que Cerrito Mirá. rentista, una cosa El de loco. clásico de El barrio. clásico. Sí, lo primero que hice fue, porque no me había yo, cuando estoy acá tomo mate, si voy para afuera, si lo llevo o no lo llevo, no me hace absolutamente nada, pero como sé que los profes lo llevan, tomo. Pero llegué acá y lo primero que hice fue ir a comprarme una rosca de chicharrones. Lo que extrañaba como una rosca de chicharrones con mate, increíble. Mirá vos, Son las cosas que uno estando afuera no las puede tener. te sacaste el gusto. Sí, me saqué el gusto. Yo lo extraño, Mirando a ¿eh? Cerrito. La roca de chicharrón. Vos extrañás todo. Hace como chico. 2 horas más o menos. Vos extrañás todo, chico. Leo, un placer tenerte No, este el placer rato. fue mío. Una charla larga aparte, así que gracias Sí, por dedicar casi 1 hora y media de charla. Sí, hermosa. Igual me gusta. En algún momento, eso sí, ¿Sabes que iba a ser comentarista? en algún momento este rol va a ser el Te mío. gusta, Claro, ¿no? sí, Me encanta. claro, Pero aparte te gusta esta onda del streaming, ¿no? Me encanta. Esto de verte. Me encanta. Claro, sí, pero sí, mucho, mucho. Y el señor lo sabe. Estuvo cerca. Estuvo Sí. cerca de serlo antes Sí, de irse. ¿Sí? De hecho, me llamaron. Iba para el multimedio. Sí, de hecho me llamaron y justo firmé afuera. Sí, Pero sí. es un pendiente, digamos. Me siento muy cómodo. Creo para mí personalmente que lo hago bien y sé que en algún momento me va a tocar. Así que el señor que está hablando por ahí está atento a eso. Está bien. Lo dejás Está muy bien. futuras gestiones. Sí. gestión. De hecho, en serio que ya estábamos metidos adentro de un programa. Bueno. De un programa. Leo, Así ya que- va a pasar. Un placer, tenerte Gracias a ustedes. este rato en Convocados. Bueno, muchísimas y gracias suerte por en la lo que invitación. viene.